Delhi. Vamos a esperar un ratito que ingresen todos, chicos. Esperamos un ratito, ¿ya? Muy bien, estimados estudiantes, en la clase anterior nos habíamos quedado en lo que son las teorías, ¿no? De la mente, ¿no? ¿Cómo va? Según Piaget, fue el primero en investigar lo que es la teoría de la mente en los niños. Piaget, en el año 1929, que habíamos hablado sobre las preguntas abstractas, ¿no? Y lo que hace Einstein,
¿no? La observación y ejemplos concretos, ¿no? En los niños de 2 a 5 años. Si bien es cierto, estimados estudiantes, el conocimiento sobre el estado y pensamiento de los estados mentales se entiende que en el pensamiento desarrolla dentro de la mente real o imaginario. Habíamos hablado en la clase anterior que muchas veces nosotros creamos en la mentecita del pequeño muchas cosas fantasiosas, ¿no? Por ejemplo, creamos en lo del fantasma, las brujas, creamos de repente entre otras cosas más, ¿no? Incluso hay muchos maestros que llegamos a de repente a crear en cada uno de los niños y decirles que, miren, vamos a pintar un color del perro, ¿no? A ver qué color le pintamos. Entonces, nosotros no damos el acompañamiento, porque normalmente si vamos a hablar del color del perrito, ¿qué colores podríamos pintar? Hay perritos en lo real. ¿Cuáles son? Color blanco, Negro. negro. ¿Qué más? Marrón, marrón. Marrón. Pero ¿habrá un color Gris. amarillo? No. Señorita, sí, No, ¿Habrá un color morado? tampoco. No, Tampoco. Miss. Pero ¿qué rojo llegamos a tampoco. crear en la cabeza del niño? Si yo le permito a mi niño pintar el perro de color morado, ¿qué estoy yo aceptando? Que sí existe ese perro de color morado. Pero el niño sale a la calle, verifica y no hay. Entonces estoy creando en él algo fantasioso, algo que no es real. Por ejemplo, vamos a decir también un árbol. ¿Un árbol habrá de color rosado? No, Un señorita, árbol color no, no va a No, haber. es Entonces, fantasía. ¿qué va a llegar? Es fantasioso. Entonces al niño le estás poniendo. Y el niño va a vivir con esa confusión de decir, ¿dónde habrá el árbol color rosado? Quiero ver ese árbol color rosado, quiero ver ese árbol color melón, quiero ver el árbol color color de repente azul. Y no va a haber, no va a haber. Para mí es que ahora los arbolitos navideños los están sacando de colores cuando realmente ha sido verde. Sí, ajá, claro. Incluso nosotros le decimos a los niños, no enseñamos, porque el niño te pregunta. Ya el niño no se queda callado y te dice, mamá, ¿por qué este árbol es así? ¿Por qué le colgamos las bolitas? ¿Por qué le colgamos muchas cosas? ¿No? Porque Navidad significa que, ¿no? Es la venida de nuestro Señor Dios. Y cuando llega, nace Dios, llegan muchas bendiciones y muchas alegrías. ¿Y qué es lo que le da alegría al niño? ¿Qué es lo que le da alegría? Emocionalmente, ¿cómo nosotros trabajamos en el niño para poderle dar alegría? No es dándole un regalo, ¿no? Es una emoción grande. ¡Ay, un regalo! Emocionados, ¿qué es? ¡Bum, bum, bum! Y todavía le regalas algo que a él le gusta. Entonces, imagínense, eso es algo, trabajar algo, ¿no? Y le hablamos, ¿no? Entonces le hablamos que eso significa la Navidad y todo eso. Pero ¿por qué habrá los árboles color blanco? ¿Existirán los árboles color blanco, chicos? Bueno, no acá en nuestro, donde No, nosotros en estamos otro ¿no? país de repente. En No, otros profesor, países. no existen. Sí, ¿no? Cuando llega a nevar, va cayendo, entonces van llegando a hacerse blanquitos y todo se cubre de nieve, ¿no? Entonces vamos llegando. Y si nosotros también queremos hacer ver que eso es real, hay videos, hay cosas que nosotros podemos mostrarle a los niños. Miren, en Navidad en otros países tiende a nevar y se pone blanquito los árboles, ¿no? Ah, mamá, sí, y todo eso, ¿no? Lógicamente no va a crecer blanco, entonces les explicamos y cosa que en su mente va a llegar. Hay personas que le hablamos tan claro a los estudiantes que cuando le decimos, ¿no? Y hay una maestra que se sorprende y me dice, oye, Claudia, tus niños no pintan el árbol de otro color, rojo, amarillo, azul. No hay pues un árbol. Yo les tengo que hablar claro, ¿no? El árbol es de color verde. ¿No? Hay algunos tallos que son también verde, hay algunos tallos que son de otros colorcitos, y tú te tienes que ceñir en ver, a ver, vamos a salir al patio, vamos a ver qué color es el árbol, las hojas, qué color. Ah, Miss, esto, pero Miss, no hay ese color del árbol, entonces trata de colocarle un marroncito, un verdecito, y vamos a llegar, ah, ya, Miss, y cuando vienen otros niños o se van, Miss, ha pintado mal, lo ha hecho de color rojo, no sabe, Miss, no hay árbol color rojo. Entonces yo estoy hablando con el niño de la forma más, ¿no? Entonces el niño va a llegar
a saber lo real de los colores. No permitir, en cambio hay muchas maestras, ya está aprendiendo a pintar, pero su primer aprendizaje va a ser lo que va a valer. Ya, su primer aprendizaje va a ser lo que va a valer. Eso va a quedar, porque es un Queda en aprendizaje su previo. memoria. Exacto. Claro, es un aprendizaje previo que yo le estoy enseñando. Y si yo le enseñé mal y le voy a decir, pinta de color morado el árbol, que sí existe un árbol de color morado, entonces el niño en su mentecita va a decir, sí existe, sí hay un árbol de color morado. Entonces el niño va a realizar de esa forma, pero en realidad yo le estoy enseñándole mal, no está bien. Y cuando llegue a 4 años nuevamente el niño va a decir, ¿vis? Le he pintado el árbol de color morado y de repente ahí la maestra le dice, ¿qué pasó? Hay un árbol de color morado. No como hay otras maestras, ah, muy bien, está bonito tu dibujo. No, nosotros tenemos que guiar, enseñarle adecuadamente, ¿no? Entonces, ver sobre los pensamientos y los estados mentales, porque si yo le voy a decir el color morado, mamá, o de repente muchas veces el niño no es expresivo, pero ¿qué va a llegar a suceder? Va a andar por todas las calles buscando ese árbol. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a suceder? El niño nunca va a encontrar. Y va a quedar con esa duda. Estamos problematizando en su cerebrito que sí hay efectivamente esos colores, ¿ya? ¿Ya? Entonces, así de esa, ya, entonces así de esa forma ellos van a ir problematizando. Por eso es importante que nosotros trabajemos de una manera clara, ¿ya? Con todos los niños, ¿ya? Enseñándoles lo real. ¿Ya? Por ejemplo, dentro de los preescolares, estimados estudiantes, ¿ya? El proceso de aprendizaje empieza y se detiene, ¿ya? Y es de acuerdo a lo que nosotros, los maestros, vamos a llegar a dirigir. Por ejemplo, en caso de nosotros, ¿no? ¿Cómo va a ser el aprendizaje? ¿Mm? Nosotros que estamos estudiando auxiliar en educación, nuestro aprendizaje va a ser hasta el último día de nuestra vida, porque tenemos que estar en constante capacitación, constante aprendizaje para nosotros poder ir, ¿no? De la mano, ¿no? Con los pequeñitos en la enseñanza. Entonces, de los niños también, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo se cierra su aprendizaje de los niños? ¿Mm? ¿Habrá un tiempo límite donde empieza y cuándo se cierra el aprendizaje? A ver, opiniones, chicos. Ya, No sé, no, No, Miss, no hay. No, Miss. no. Infinito. no, ¿No? profesor, Va a no. ser constante el aprendizaje. Estoy en casa y mi papá me dice, tienes 4 tenedores. Está en constante aprendizaje. Tienes 3 tenedores. Estoy aprendiendo que hay 3 tenedores. Hijo, dobla eso. Hijo, haz esto. Hijo, haz lo aquello. Entonces estoy en constante. Entonces, entonces va a llegar a ser de esa forma, ¿no? ¿Cómo vamos a nosotros trabajar con los pequeñitos en casa? Todo es constante aprendizaje. Nuestro mundo de todos los seres humanos es una matemática desde el momento que nos hemos levantado, ¿no? También utilizamos la psicomotricidad. Desde el momento que nos hemos levantado. Es una matemática, ¿ya? ¿A qué hora me levanto? ¿No? A tal hora. ¿No? ¿A qué hora almuerzo? A tal hora. ¿A qué hora ingreso a mis clases? Tal hora. Uy, llegaste tarde, llegaste temprano, ¿no? Está bien lo que estás haciendo tú, Ceste. Entonces, miren, imagínense, nuestro mundo es una matemática, chicos. Todo es matemática, todo es aprendizaje, ¿no? Vamos caminando, a ver, de repente la mamá, vamos a contar cuántos pasos das, ¿no? ¿Qué es lo que estás? Entonces el niño ya va a comenzar ¿no? Va a comenzar a seguir aprendiendo, no va a estancar su aprendizaje. Ya el aprendizaje es continuo. Ya chicos, hasta ese punto está claro, ¿no? Ahora, muy bien. Pensar mientras se mira, se habla, escucha y lee. ¿Se puede pensar o no se puede pensar, chicos? Si nosotros leemos una fábula, un cuento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Mm? ¿Qué imaginamos? ¿Qué pensamos? ¿Mm?
O de repente cuando la maestra nos tiende a llegar a contar un cuento, nosotros escuchamos con atención. A ver, yo les digo a ustedes, a ver, como esa vez, ¿no? Cerramos los ojos y les digo, miren, estimados estudiantes, ustedes están en un campo grande, hay muchos árboles, animales, mariposas, animales, ¿no? Hay un ave gigante, ¿no? Y ustedes están en ese paisaje. Miren, ¿qué cosas más pueden mirar ustedes? A ver, ¿cómo está el sol? Ay, Miss, está bien brillante, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos, ¿no? Estamos escuchando, a la vez hablando y a la vez imaginando. Pensamos, ¿no? Pensamos cómo estamos en el cuento. Por ejemplo, ¿alguna vez les ha pasado cuando les han contado los cuentos de Caperucita Roja, de los tres chanchitos? ¿No se han puesto a pensar, no, cómo sería y qué miedo, me da miedo el lobo feroz, cómo será y no, ya me voy a comportar bien? ¿No se han puesto a pensar de esa forma, chicos? Sí, nos imaginamos. Claro, entonces es así nuestro pensamiento, nos imaginamos, pero ¿será real? ¿Habrá un lobo feroz que se lo vaya a comer a la Caperucita y No, después vayan y le corten la barriga y No, todo eso? es solamente la imaginación de uno. Es Necesariamente una no. imaginación, ¿no? Es un pensamiento que tenemos. Ah, estoy pensando, wow, Dios mío. O le contamos un cuento y nos quedamos ciegos. Pero ¿por qué estás así? No, Miss, es que yo tengo miedo al lobo. Está imaginando ya que el lobo está en la puerta. Está imaginando. Ya, entonces vamos a llegar a imaginar. También va a ver lo que es otro, reconoce, ¿no? Las experiencias, emociones, conocimientos y pensamientos, ¿no? Pueden influir en el contenido de los sueños, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una experiencia, ese rato yo he estado trabajando con los niños del cuento del lobo feroz con Caperucita, ¿no? Y yo me emociono, me asusto, mi emoción es el susto. Qué miedo, ¿no? Entonces, mi pensamiento puede llegar, eso de lo que yo he tenido miedo, voy a llegar a soñar, ¿no? Y sueño de repente que estoy en un paisaje, que estoy en algún lugar y aparece un lobo y me despierto llorando. Papá, el lobo me quiso comer, ¿no? ¿Por qué? Porque eso de lo que yo he tenido, ese trance, ese momento, yo lo voy a llevar a mi pensamiento y me voy a dormir con eso. ¿Por qué? Porque no lo he podido aflorar. Por eso es importante que si nosotros contamos un cuento, podamos decirles a nuestros niños que eso es irreal, es fantasioso, ya que no es verdad, pero son cuentos creados para nosotros poder llegarles a ellos a que puedan llegar a distraerse y todo eso, pero no existe el lobo feroz, no existe. ¿No? ¿Dónde hay un lobo feroz? Pues que va a comer. Entonces, hablarles con lo real, ¿ya? Para que estos niños no puedan tener esas reacciones. Por ejemplo, estimados estudiantes, vamos a ver lo que es la cognición social. ¿Qué es la cognición social, estimados estudiantes? La cognición social quiere decir, ¿no? Quiere decir, ¿no? El reconocimiento de que otros tienen estados mentales. Por ejemplo, los niños de 3 años se dan cuenta de que si no tienen algo, pueden seguir buscando. Y es así, por ejemplo, hay niños que tienen lo que son los playgos, no tienen los playgos, y ¿qué llega a suceder? Estos niños lo pierden y comienzan a buscar, ¿no? ¿Dónde está? Si está en el salón, quieren lograr eso, lo van a lograr, lo van a buscar y van a seguir buscando. Miss, y todavía leen, Miss, esto yo estaba buscando, ya lo encontré, estaba aquí. Entonces van a llegar a utilizar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo necesitan, quieren tenerlo, ¿no? Ahora, los niños de 4 años ya van a entender que la gente tiene diferentes creencias. Ya cada persona piensa de distinta forma, tiene distintos tipos de creer en las cosas, ¿ya? Muy bien, por ejemplo, esto de creencias y falsos engaños, ya saben, ¿no? Por ejemplo, creencias falsas, ¿no? Aquí se va a llegar a ver debido a un egocéntrico, ¿no? Un pensamiento egocéntrico.
Ya quiere decir, por ejemplo, los niños de 3 años, ¿no? Tienden a creer que todos saben y creen lo mismo que ellos, ¿no? Por ejemplo, estos niños piensan que nosotros todo lo sabemos, ¿ya? Todos sabemos lo que ellos saben, ¿ya? Ellos piensan de esa forma, ¿ya? Pero en realidad no es así. Su mentecita llega así, ¿ya? Niños de 3 años. Y los niños de 4 años entienden que los adultos deducen sus creencias, que nosotros creemos lo que ellos creen o piensan, ¿no? Nosotros deducimos. En cambio, un niño de 6 años, estimados estudiantes, ya se va a dar cuenta que dos personas pueden interpretar algo de manera diferente, ¿no? Van a entender que las personas pensamos de distinta forma, no de la misma forma, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, el engaño. ¿Qué llega a sembrar en cada uno de los niños? Va a sembrar una creencia falsa en otra persona, sufriendo el impulso de decir la verdad. Por ejemplo, aquí podemos ver de 2 a 3 años y de 4 a 5 años. ¿Qué nos dice Piaget, estimados estudiantes? Sostuvo que los niños consideran toda falsedad, intencional o no, como una mentira, ¿no? Los niños que realmente están preparados, ¿no? Y saben todo lo que realmente, por ejemplo, les contaba del cuento, ¿no? Que eso no es real. Entonces, estos, ¿no? Piaget, ¿no? Nos dice que los niños van a considerar que eso es una mentira, un engaño. Un niño que realmente esté bien preparado y le digas que no existe el cuco, el fantasma, este niño no va a tener miedo, va a creer en él. ¿Me están entendiendo, estimados estudiantes? ¿Ya? Ahora bien, ya. Por ejemplo, distinción entre apariencia y realidad. Piaget, ¿no? De 5 a 6 años, puede llegar a diferenciar, ¿no? ¿No? Entre lo que parece y puede ser. ¿No? Ahora, Franz Davis, ¿no? Franz Davis, en el año 1993, ¿no? Va a llegar a decir que los niños en los 4 años, ¿no? Que esto de la apariencia o la realidad va a ser una capacidad que emerge antes de los 4 años, o sea, solamente en los 3 años, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estimados estudiantes, ¿cuál es la diferencia entre fantasía y realidad? ¿Quién me dice? ¿Alguien puede llegar a decirme cuál es la diferencia entre fantasía y realidad? A ver. La fantasía es algo que podemos imaginar, ¿no? En la mente crear, y la realidad algo que tú puedas ver, tocar, palpar. Bueno, eso es lo que yo pienso. Ya. Entonces, muy bien, la Miss, por distinción. ejemplo, la diferencia entre, A ver, adelante, adelante. Adelante, por Miss, favor. disculpe, bueno, mi opinión es, bueno, ¿no? La diferencia entre fantasía y realidad, como dice mi compañera igual, ¿no? Fantasía es algo que nosotros nos imaginamos, que no existe, ¿no? Y la realidad, pues sí, es algo que nosotros de repente, nosotros mismos actuamos o vemos, ¿no? La realidad. Ya, muy bien, muy bien. Si bien es cierto, estimados estudiantes, desde los 18 meses a 3 años, el niño distingue entre los sucesos imaginarios y reales. ¿Ya? Y de 2 a 3 años saben que la simulación es intencional. ¿Ya? Pero son niños que nosotros le vamos a hablar con lo real. ¿Ya? ¿Y cuál es el pensamiento mágico? ¿No? Esa es la fantasiosa, ¿no? Que forma de entender los sucesos que no parecen tener una explicación realista obvia. Esto van a contemplar la posibilidad
de que los personajes fantásticos parezcan reales. ¿Sí o no? Nuestro pensamiento tiene poder. Si yo creo que Goku existe, ¿no? Y eso que es algo imaginario, ¿no? Porque realmente es una serie, ¿no? En el cual actúan y todo. ¿Quién va a sacar su Kamehameha, ¿no? Y va a llegar con su brazo a disparar así, imposible, ¿no? Está en mi mente. Y los niños creen también, jame, que sus energías y creen que va a salir, jamás va a salir, ¿no? Entonces ellos creen hacer lo real. ¿Por qué creen que muchas veces hay personas que no damos el acompañamiento a nuestros hijos y les llegamos a hacer entender que no, que el hombre araña, Superman, nunca les hablamos que es algo fantasioso? Entonces hay una mamá por descuido le compró el ¿no? El disfraz de Superman y se lanzó desde arriba y murió. ¿Por qué? Porque él creyó que era real. Mm, No era imaginario. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver, no vamos a ver esto. ¿Ya? Miren, por ejemplo, influencia sobre las diferencias individuales en la teoría de la mente. Algunos niños desarrollan la capacidad de la teoría de la mente más temprano que los demás. Cada niño va a llegar a tener distintos tipos de habilidades y capacidades. Por ejemplo, ¿qué refleja el niño que va a llegar a desarrollar la capacidad de la teoría de la mente? Madurez en el cerebro, mejoras generales en la cognición. ¿Qué será mejoras generales en la cognición? Cuando hablamos del cognitivo, ¿de qué estamos? ¿Ya? ¿Qué estaremos trabajando en la cognición? ¿Qué es lo del cognitivo? A ver, ¿qué es lo cognitivo, chicos? ¿Mm? Como dijo Miss, cognitivo. ¿Qué es el cognitivo? Cuando hablamos de cognición, ¿qué estamos trabajando? El conocimiento. Claro, conocimiento, el cerebro, estos niños van a llegar a tener sus aprendizajes, ¿no? Estamos hablando mejoras generales en la cognición. Van a llegar a saber, van a tener sus saberes premios y todo, ¿ya? Entonces, miren cómo nos... Mi Dime. proceso es un proceso cognitivo mental que nos permite procesar los conocimientos, la información. No te entiendo, hija. A ver, puede ser. A ver, lo cognitivo, yo lo entiendo, pues, ¿no? Las funciones son procesos mentales que nos permiten recibir y procesar la información. Ya, muy bien. Eso entiendo, profesora. Claro, es cuando nosotros vamos a llegar a hablar netamente de lo que es el conocimiento, de la cognición, ¿ya? Para una Cosas, interacción y percepción, ¿verdad? claro, pero eso de la cognición va a ser cuando yo voy a llegar a interactuar ¿con quién? Con mis estudiantes. Claro. Yo soy la maestra En y este voy caso a... estamos interactuando, ¿no? ¿Verdad? Claro, por ejemplo, ahorita nosotros estamos interactuando y estamos trabajando el área cognitivo. Ustedes están aprendiendo todo lo que yo les estoy transmitiendo, ¿no? Así es. Ya, muy bien. Ahora, si bien es cierto, estimados estudiantes, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Lo que es que el niño ya tiene lo que es, no va manejando bien lo que es la teoría de la mente.
A ver, ¿me escuchan, chicos? Estaba apagando. Profesora, no se le escucha, su audio sale como apagado. Ya, muy bien. ¿Qué otras influencias explican esas diferencias individuales? Por ejemplo, ¿no? La competencia social, ¿ya? Por ejemplo, la competencia social y el desarrollo del lenguaje. En acá ya el estudiante va a llegar a manejar mejor cómo se va a ir socializando con los demás, ¿no? Y va a llegar a mejorar el desarrollo del lenguaje. ¿Ya? Por ejemplo, juegos de simulación, las habilidades sociales, ¿no? Acá incluso ya se va a desempeñar papeles en cada uno de los estudiantes, ¿ya? ¿No? Se va a llegar a desempeñar papeles. Por ejemplo, acá también se va a utilizar el lenguaje que se usa en casa. Eso va a implicar bastante en cada uno de los estudiantes. ¿Cómo es que nosotros llegamos a manejar el lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje que manejamos en casa? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros, ya? ¿Qué lenguaje utilizamos en casa? ¿Será un lenguaje correcto? ¿Será un lenguaje que realmente va a llegar a mejorar en la calidad de nuestros niños? Por ejemplo, hay niños que utilizan palabras buenas, palabras nuevas, ¿no? Cuando hablamos con los niños y tú le preguntas, oye, ¿te gustaría participar en tal caso, en tal cosa? Y te dice, por supuesto, claro que sí, ¿no? Entonces van a llegar a... Ya, entonces va a llegar a ¿no? Va a llegar a utilizar el lenguaje que realmente utiliza en casa. También la teoría de la mente de los niños bilingües, ¿no? Hablar sobre cómo se sienten los personajes de un cuento, ¿no? Es hablarles. Por ejemplo, nosotros llegamos a contarles un cuento, ¿no? Entonces estos estudiantes van a llegar a indicarnos, ¿no? Cómo es que se sienten, ¿no? Cómo es que han visto el desenvolvimiento de ese. Por ejemplo, Caperucita Roja, ¿qué sintió para ustedes? ¿Qué les pareció? No debió hacer caso al lobo, otros dirán, ay, se ha sentido desesperada, con miedo, triste, ¿no? La abuelita también se ha sentido así, todo eso. Entonces, ellos van a comenzar a hablar de esa forma, ¿ya? Entonces, ellos van a expresar sus emociones de acuerdo a lo que están vivenciando el cuento. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, acá, si nosotros vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo, que es en lo que es la teoría de ¿no? En el enfoque piagetino. Entonces, por ejemplo, la etapa preoperacional, operaciones mentales lógicas, ¿no? Ahí va a estar lo que es la centralización, la irreversibilidad, ¿no? La concentración de los estados en que, más que en las transformaciones. Por ejemplo, este tema lo van a ver en el grupo número 1, ¿ya? Lo que es la etapa preoperacional. Ya, este es el trabajo que va a llegar a exponer el grupo número 1. Anoten, por favor, tomen en cuenta. Etapa preoperacional, ¿no? Del enfoque piagetiano, ¿ya? Ya, por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a ver no? Vamos a ver acá en los niños un razonamiento transductivo, ¿no? ¿Y qué quiere ser un razonamiento transductivo? Ellos van a querer ser egocentristas, el centro de atención, van a querer ser yoístas, van a querer todo para ellos, ¿ya? Aquí va a ser la incapacidad de distinguir la apariencia de la realidad. ¿No? Ellos todo lo van a querer. Incluso no van a saber compartir, no van a llegar a saber hacer las cositas que van a ¿ya? Entonces es importante que nosotros aquí trabajemos adecuadamente con los pequeñitos, ¿ya? Por ejemplo, a veces avances del pensamiento preoperacional, ¿no? Función simbólica, ¿no? Mira cómo la niña realmente va a llegar a querer obtener las cosas para ella nada más. Va a pensar en ella y va a querer ser una persona que ni siquiera va a querer llegar a compartir las cosas, ¿no?
va a estar enojada, molesta y todo eso, ¿no? Va a llegar a tener un estado anímico mal. Por ejemplo, comprensión de los objetos en el espacio, va a dudar, ¿no? No va a llegar a estar segura de que realmente es así. ¿Por qué se da esto? Se va a sentir rara. Es por esa razón que nosotros al momento de llevar a un jardín o a una cuna, para que el estudiante pueda llegar a estudiar, ¿qué llega a suceder? Los alumnos recién hacen el reconocimiento del lugar, del territorio para sentirse cómodas. Y llegamos a tener 21 días para la adaptación del ser humano. Todos, los niños, los seres humanos, son 21 días para adaptarnos a ese cambio. ¿Ya? Y vamos siendo, ¿no? A ver, ¿por qué se da? Mira, ¿por qué es esto? ¿Por qué tal? ¿No? Entonces, recién a los 21 días, ¿no? Vamos a llegar. Por ejemplo, comprensión de la casualidad. Yo me lavo bien mis manitos con agua y con jabón, ¿no? Mira, porque en casa yo también hago lo mismo antes de comer, antes de voy a orinar al baño, y entonces uso mi servicio higiénico y también voy a salir a no, mira, acá también en el jardín hacemos lo mismo. No, ¿por qué? Porque es así, no, es algo que nosotros tenemos que volverlo rutinario, tenemos que hacer que el niño cumpla. ¿Por qué? Por razones de que necesitamos cuidar su salud. Y el niño tiene que entender eso. Si nosotros no nos lavamos las manos para comer, vamos a llegar a comer muchas gérmenes, bacterias ahí en nuestras manos y nos va a doler nuestro estomaguito. Entonces todos tenemos que lavarnos las manos. Incluso yo ya inicio a cantar, ¿no? Yo me lavo las manitos con jabón y espumita. Yo me froto cada dedo con amor y mucho esmero, ¿no? Yo me seco las manitos con toalla suavecita. Entonces voy ya haciendo que el niño en su mentecita va a crear, él mismo va a creer que esa canción ya es para poder tener o llegó la hora de poder lavarse la mano. Y lo va a hacer en casa cuando la mamá también le diga, anda, lávate, igual. Yo me lavo las manitas, ¿no? Porque sabe que es la hora de lavarse las manitas. Y va a enseñar al papá que es necesario. Vamos a comer, mi Miss Claudia me ha dicho que me tengo que lavar las manitos. Vamos a lavarnos, mamá. Vamos, vamos. ¿No? Y va a estar con eso. ¿Para qué? Para que pueda lograr también que el papá pueda hacer ¿no? Y así de esa forma. Igual en los niños, ¿no? Tienen que cuidarse para su salud, ¿no? Realizándose las vacunitas correspondientes. Aquí sí ya vamos a llegar a trabajar lo que son patrones, ¿ya? Entonces vamos a verlo esto en la otra clase, por ejemplo, la comprensión de los números, ¿no? La representación gráfica, numérica de los números, ¿ya? Y también los aspectos inmaduros del pensamiento procreacional, ¿ya? Eso el grupo número 1, cuando llegue a exponer, vamos a llegar a tomarlo con más fluidez. ¿Está bien, chicos? ¿Ya? Sí, Miss. Ahora, Hasta ese punto todo claro, chicos. sí, profesor. Ya, muy Sí, bien. Nos Miss. vemos a la siguiente clase, chicos. Ingresen temprano. Yo desde que ingresan voy a iniciar allá a dictar las clasecitas. Así estén 3 o 4 personas, ¿ya? Ya, mis, Eh, hasta el Ya, jueves. Miss. ya, cuídense mucho. Bienvenida, Violeta. Nos vemos a la siguiente. Muy bien. Ya, Tienen profesor. puntos, Gracias. algunos, solamente 3 estudiantes nomás tienen puntos, ¿ah? Carmen, Violeta y Natalia Alca. ¿Ya? Muy bien. Cuídense mucho, chicos. Que tengan buenas noches.